Bienvenidos, los saludo con mucho gusto y les doy las gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más de la serie Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Estamos nuevamente en la espléndida biblioteca de don Fernando Solana, importante mexicano promotor de la educación y la cultura. Agradecemos a Eugenia Solana el permitirnos estar aquí para enmarcar esta conversación. México es el 7º país en el mundo que más bienes culturales, naturales o mixtos tiene inscritos en la lista de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, la famosa UNESCO. Solo nos supera Italia, España, Francia, Alemania, China y la India, por lo que debemos conocerlos y cuidarlos. El capítulo de hoy está dedicado a un bien cultural formado por varios recintos. De hecho, está inscrito en la categoría de conjunto de monumentos. Se trata de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad en el año de 1994. Hoy nos acompaña la licenciada Frida Mateos González, especialista del INAH en restauración, conservación y museografía desde 1993 y amplia conocedora de los monasterios. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Te puedo decir Frida? Por favor. Ok. ¿En qué categoría y bajo qué criterios fue inscrito este bien cultural? Bueno, los criterios, es importante hacer un poquito de historia en este sentido, porque el concepto de patrimonio es algo que ha evolucionado. Correcto. Entonces estamos hablando ya de algo que se pensó en 1993 y que viene como de la primer camada donde se pusieron muchísimos sitios de patrimonio mundial de México en la mesa. Es algo que sí hay que mencionar. México fue de los países que llegó con 6 declaratorias y las 6 se las aceptaron. Eso habla de gestores increíbles, ¿no? Claro. Una generación de gestores. Cada sitio de patrimonio de la humanidad, hay gente que trabajó desde ir a tomar fotos, irles a dar una vuelta, conversaron, muchas horas de pestañas quemadas, muchos libros leídos y sobre todo mucha creatividad. Entonces, si estamos hablando de 1993, bueno, estamos hablando cuando solo había 6 categorías en la UNESCO. Correcto. Entonces, le dan como 2 principales valores, ¿no? Uno es la categoría como 2 y la otra es la 4. Lo que se fijan en los monasterios es que son una evidencia material de un cambio en la sociedad que marcó pues, un quiebre por completo, ¿no? Nosotros lo vemos, lo que era el mundo mesoamericano y lo que se convierte en la Nueva España. Representan justo este encuentro y esta transformación cultural. Y la otra es que son un modelo arquitectónico que no solo se quedó pues, en los que vamos a hablar ahorita en el estado de Puebla y Morelos, sino que realmente trascendieron en este territorio mexicano unas cosas trascendiendo en el mundo y sobre todo a lo largo de los siglos, llegando hasta Estados Unidos, lo que conocemos como misiones franciscanas, misiones en California, misiones en Nuevo México, son el resultado de este concepto de planeación y de evangelización, y esos son los monasterios. Correcto. Es un bien bastante especial porque consta de 14 monasterios. ¿Cuáles son y en dónde quedan? Bueno, te tengo que decir también una cosa ahí que estaba yo pensando, es que solo son 14. Para finales del siglo XVI había casi 500 conventos. Hola. Entonces, estamos pensando que es como una muestrita. Dicen que para muestra basta un botón. En este caso, creo que no. Porque cada uno es maravilloso y aunque no quedan los 500 en pie, bueno, sabemos que estos 14 pues, son algo muy particular. Están en el estado de Puebla y Morelos. En Puebla tenemos a 3, que son Huejotzingo, Calpan y Tochimilco, que son franciscanos. Luego, si suben la ladera del volcán hacia el estado de Morelos, están Hueyapan, Tetela, Zacualpan, que son los 3 más pegaditos a Puebla. Luego bajas Ocuituco, Yecapixtla, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlaucan, Huastepec, Tepoztlán y acaban en la ciudad de Cuernavaca. Correcto. Son 14. 14. ¿A qué órdenes religiosas pertenece cada uno? Pues a las 3 grandes órdenes mendicantes que llegaron en el siglo XVI, a franciscanos, que son el de Cuernavaca, y los 3 de Puebla, son franciscanos, a los dominicos, que son los segundos que llegan a la Nueva España, y ahí tenemos a Tepoztlán, que muchísimos conocerán y que es una maravilla, y es un convento en un estado de conservación espectacular, con gente que trabaja ahí maravilloso. Están Huastepec, Tetela y Hueyapan, esos son dominicos. Y los agustinos, que son todo un mundo de locura,
que les iremos platicando a lo largo de la conversación, sí. Pero son Zacualpan, Atlatlaucan, Tlayacapan, que también han de conocer varios, Totolapan, y me falta uno, que va a haber, y Tlayacapan. ¿En sus estilos arquitectónicos se notan o distinguen estas órdenes religiosas? Ay, sí, eso es una maravilla. Se acabaron convirtiendo casi como en empresas que tienen un símbolo que los identifica. El símbolo que los identifica tiene que ver con la fundación de la orden. Eso es una maravilla, porque son fundadas como en el siglo XIII, okay. Y la historia de cada personaje fundador se refleja como en su símbolo que los identifica. Okay. Entonces, los franciscanos, San Francisco tiene los estigmas de Jesús, uh-huh. Y entonces tiene 5 estigmas que tienen que ver con la corona, con los clavos en sus manos, en los clavos en sus pies y la lanza que le ponen en el pecho, bueno, que le clavan en el pecho a Jesús. Entonces, él es marcado por estos estigmas y el símbolo de la orden son estos estigmas. Entonces, cuando lleguen a un convento franciscano, encontrarán un símbolo que es como un escudo que tiene estos estigmas. En estos conventos, además, son como sangre prehispánica. Okay. Si pensamos como en esta cosa de cómo representaban la sangre, que son estos borbollones en forma como de gotitas, okay. Así son el símbolo franciscano. Los agustinos vienen de San Agustín. Él no fundó la orden, pero ¿cómo identificas a la orden de San Agustín? Sobre todo por el corazón sangrante. San Agustín escribió que su amor a Dios era tan fuerte como si una saeta, lo representaba así, o una flecha traspasara su corazón. Y entonces no son una, sino son 3. San Agustín es el que plantea el concepto de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh. Y entonces el símbolo de su orden es un corazón con 3 saetas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando lleguen a un convento agustino, verán desde la portada un corazón, o entrarán al convento y verán este corazón. Correcto. Y finalmente los dominicos, bueno, Santo Domingo, que es todo un personaje que hace muchas cosas como en su momento, tiene que ver su símbolo con el blanco y el negro. Él todo el tiempo habla como de esta pureza espiritual absoluta y cómo va luchando contra el demonio. Tiene que ver su símbolo desde... Él es el que recibe el rosario, por ejemplo. Okay. O sea, la introducción del rosario en la religión católica viene a través de los agustinos. Entonces siempre van a ver estas bolitas, van a ver blanco y negro, y sobre todo su nombre quiere decir que es el gran perro cuidador de Dios. Okay. Entonces son los dominicos, son los dominicani, que son los cuidadores de Dios, y entonces van a entrar al convento dominico, van a ver perros con la flor de lis en blanco y en negro, y pues eso va a ser clarísimo cuando entren uno, otro y otro. ¿Se ponían de acuerdo entre ellos para hacer las edificaciones o lo hacían por un afán de competir por la feligresía? Bueno, sin duda hay cierta competencia, ¿no? de las 3 órdenes. Es importante pensar en el siglo XVI 2 cosas. Ahí la historia es como muy reveladora para poderlos conocer y entender. Cuando llegan en el siglo XVI, bueno, con Cristóbal Colón viene un franciscano. Okay. Eran rete amigos los mendicantes, sobre todo San Francisco, y los mendicantes eran muy amigos del reino de Castilla. Entonces la reina manda un franciscano. O sea, ya con Cristóbal Colón llega el primer franciscano. Okay. Pero en 1525 llegan los franciscanos por primera vez con esta visión de evangelizar. Hay algo más que hay que saber. Los órdenes mendicantes vienen desde el siglo XIII, pero en el siglo XIV se empiezan a pelear porque ya, pues, de que eran muy dedicados a pasar la palabra de Dios y reflexionar sobre el amor y sobre la Biblia y todo, pues de pronto se empiezan a poner un poco laxos. Claro. Entonces hay un rompimiento en la orden mendicante. Entonces quedan los ortodoxos, por decirlo de alguna manera, no es la palabra que se emplea, pero es por decirlo así, y los otros que dicen, no, pues mejor nosotros ya no le entramos. Y entonces todos estos como más apegados a los principios de origen son los que están en el Reino de Castilla. Correcto. Y esos son los que van a venir a la Nueva España, a esta nueva Jerusalén. Entonces sí llegan en competencia. Primero llegan los franciscanos,
Solo 3 años después llegan los dominicos y en el 1533 llegan los agustinos. A nadie le da emoción que lleguen. Los agustinos ni siquiera los querían aquí. Pero van y convencen al Papa. Vamos a hacer una pausita y ahorita me cuentas cómo convencieron al Papa. Ok. Vamos a una pequeña, breve pausa y volvemos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Y entonces convencen al Papa. Convencen al Papa, llegan y hay una división territorial, ¿no? Rescatando tu pregunta, sí hay una división territorial y sí se pelean los territorios y por eso cuando van a Michoacán es claramente agustino, ¿no? Y entonces van recorriendo regiones de México y solo están en Yucatán. Están los franciscanos, claramente. Entonces van viendo, sí se dividen los territorios, sí entran en competencia y por eso también se decidió escoger 3 áreas o tres recorridos, porque son como rutas cada uno que van hacia diferentes lugares para que representaran en esta nominación todo este enorme universo que fue México a principios del siglo XVI. Correcto. ¿De qué elementos se compone un monasterio? Un monasterio, bueno, esa pregunta es fundamental. Te voy a decir por qué. Porque justo es lo que los hace especiales en el mundo. Podrán viajar a otras partes del mundo y no van a encontrar los elementos de estos monasterios. Por eso fueron declarados Patrimonio Mundial. Uno es el atrio, el enorme atrio maravilloso, donde al centro hay una cruz atrial. Hay que pensar que en el siglo XVI tenían que inventar cómo evangelizar a millones de personas, bueno, sí, millones, muchísimas personas en poco tiempo. Y no siempre hablaban el idioma, traían otra forma de pensar, de vivir, de comer, otro ritmo de todo. Entonces el teatro es un gran elemento. Entonces digamos que el escenario es el atrio. Entonces en un lado ven la capilla abierta, donde sí se subía que los mendicantes no eran curas propiamente como los que conocemos ahora, pero tenían que hacer esa labor, estaban a la mitad de la sierra. Entonces está la gran capilla abierta, que no todos los monasterios la tienen. Las capillas posas donde van representando el Vía Crucis completo y cierran en la cruz atrial, que es una cruz que representa, no está Jesús, sino están los símbolos de la pasión labrados. En este se han robado casi todos, ¿no? Más bien han desaparecido casi todos. No se las robaron ayer, no estamos hablando de romos, sino de durante muchísimos años y muy antiguos, muchos de ellos. Y en este espacio construido de las capillas abiertas, las capillas posas que están en la esquina de este teatro, la cruz atrial, los pasillos procesionales que se llaman, y esta enorme nave o parroquia que se convirtió, que es una cosa enorme con un techo que se llama bóveda corrida. Esos son los elementos muy importantes. Y el huerto es el otro elemento que se ha perdido en su mayoría, y esto tiene que ver con la desamortización de los bienes en el siglo XIX, pero los huertos es donde se empezaron a introducir todas las especies de plantas europeas a América. Entonces el gran semillero de esta unión tiene que ver con los huertos, y estos son los elementos básicos de los monasterios. Correcto. ¿Hay un cierto estilo militar o mudéjar en muchos de ellos? ¿Tenían fin de defensa o solo era un estilo de construcción dominante de la época? Bueno, eso también es interesante, porque como estos frailes que vienen hay que pensar qué pasaba en España en esa época y en Europa. Los árabes habían estado allí casi 900 años. Entonces venían con una influencia arquitectónica, estilística, completamente mudéjar, que se llama, de este lado, ¿no? Y pues llegan dentro de los grupos de los mendicantes, hay arquitectos que son o de origen judío o de origen árabe, que habían sido expulsados de España y que les dicen o te conviertes o te mato. Entonces muchos se convierten, forman parte, es parte de la cultura. Los arquitectos antes de esta expulsión realmente convivían. Entonces había un grupo de arquitectos donde pues, había arquitectos de origen musulmán, había arquitectos de muchos orígenes, y esta era una forma de construir. Entonces traen ese estilo, algunos, en unos se ven más, por ejemplo, en los agustinos. El estilo mudéjar es muy interesante, cómo se manifiesta, sobre todo en Totolapan. Y lo que tiene que ver con que si eran militares, no.
Es muy interesante. Estos conventos se convierten en los bastiones o los ejemplos para defender a las órdenes mendicantes ya a finales del 16 y principios del 17, donde el clero, que es de los obispos, que es el que conocemos ahora, que se llama secular, empieza a quererles quitar los conventos. Y los conventos los defienden porque esta idea de que parecen construcciones militares no son eso. Son el triunfo del cristianismo frente al demonio. Y entonces por eso es como un bastión, como un ejército que ganó. Y está tomando elementos de los castillos. Pero no es que se hayan subido los arqueros. O sea, no. No se tiraron a matar. No, estas almenas, que son los que son elementos militares, tienen que ver con un símbolo de vencimiento del demonio. Correcto. ¿Qué diferencia hay entre misiones y monasterios? Pues las misiones son posteriores a los monasterios y las misiones tienen además un ingrediente muy importante, distinto, que tiene que ver con los presidios. O sea, son realmente las misiones, la incursión al norte de México tiene que cambiar la estructura porque la relación con los indígenas es distinta. La mayoría son nómadas que llegan y les hacen emboscadas terribles y entonces hacen como realmente pequeñas ciudades amuralladas donde adentro está el monasterio y el presidio. Y entonces viven como estas... Hemos visto muchas películas del Viejo Oeste donde entran así y tiran la puerta y entran como a un pueblito amurallado. La misión es originalmente cómo evangelizar, pero también tiene que ver con esta visión de militarizado la incursión, ¿no? Interesante. El estar en las laderas del volcán Popocatépetl respondía a una razón en especial. Pues la principal, que estaban alrededor de la Ciudad de México. Los conventos parten del centro, son las ciudades, en este caso la Ciudad de México, que era lo más importante en ese momento, porque pues, tiran Tenochtitlán y empiezan a incursionar hacia todos los pueblos indígenas. Y en el caso de Morelos y Puebla hay algo muy importante. La historia dice que los tlaxcaltecas le ayudaron a Hernán Cortés a vencer Tenochtitlán, ¿no? Eso es lo que siempre han dicho. Pues no solo ellos, también los huejotzingas, por ejemplo. Y entonces pactaron varias cosas, entre otras poder regresar a sus pueblos, entrarle al cristianismo de manera sutil y pagar poco tributo. Y los franciscanos se llevan a los huejotzingas y hacen huejotzingo. Y entonces, bueno, en ese sentido pues, están alrededor del volcán porque está la Ciudad de México. Y casualmente acaban incursionando de la Ciudad de México hacia los otros pueblos. Lo más cercano es de este lado, el volcán. Y el volcán como una representación muy, muy importante de lo que era el México prehispánico también, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de poesía en los que pensaron en esta nominación. Hay poesía en su pensamiento y el que le hayan puesto del volcán Popocatépetl es recuperando más allá, ¿no? De solo los monasterios. Esa es mi visión. Interesante. Vamos a hacer otra breve pausa y volvemos con más de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Seguimos con más y estamos hablando de los primeros monasterios del siglo XVI de las laderas del Popocatépetl. Es súper interesante. Háblanos ahora de las pinturas y frescos que hay en muchos de estos monasterios. ¿Qué significados tenían? Bueno, ¿qué preguntas tan difíciles responder rápido? Me podría pasar una semana hablando de pintura mural. Tengo que decir que es de mis grandes pasiones. Incluso tomé una especialidad en pintura mural. Y cuando llegué a los monasterios, tengo que confesar que al principio veía muy poco. Sí. Lo que primero ve uno cuando entra a un monasterio es sobre todo la parte de los claustros, que es donde vivían algunos de estos frailes, son los techos. Y esta maravillosa geometría de los techos, ¿no? Y conforme empezaron a pasar los años, empecé a ver los paños de los muros, que se llama cuando tú volteas así como a la altura de tus ojos a ver los muros. Y me empecé a dar cuenta que había algo atrás. No porque lo descubriera yo, sino porque no sabía ver. Okay. Y fui aprendiendo a ver. Y de las cosas que empecé a aprender a ver es que, aunque había habido una fiebre, como en los años 60, 70, de irle a arrancar a los muros la cal para descubrir lo que había abajo. Y entonces la gente en esta fiebre de emoción
agarró el machete, la pala y lo que fuera y empezaron a arrancar la cal para ver qué había abajo y con esto le dieron unas lastimadas tremendas a toda la pintura mural. En muchos lugares se destruyó casi por completo. Pues luego no lo hicieron tan bien. Y tenemos la enorme suerte de tener cosas o testigos tan increíbles como que la pintura mural sí representa lo que pasó en ese momento de contacto entre estos frailes y las comunidades indígenas de ese momento. Hay que pensar que lo que vemos del siglo XVI y estos monasterios no son la parte más temprana del XVI. Ellos tenían que llegar, evangelizar. Y se dieron cuenta que si pasaban por el pueblo y se echaban la palabra de Dios y le seguían, de aquí a que volvieran, cuando regresaban, parecían que nunca habían llegado. No. Entonces, pues otra vez ya tenían su ídolo, ya pues Huitzilopochtli. Empezar de nuevo. Otra vez era acá el mero mero. Y pues ¿quién era Jesús? Pues quién sabe. Bueno, entonces, ¿qué es realmente la pintura mural? Hay elementos comunes que representan toda esta intención de evangelizar y transmitir una palabra, decir en qué consistía el orden mendicante, pero además representa en cada lugar lo que pasó en ese lugar. Y hay que leer aquí entre líneas. Perfecto. ¿Cuáles son las aportaciones de la cultura nativa? Ay, bueno, te voy a empezar diciendo un gran ejemplo y me voy a colgar de la pregunta anterior. Correcto. Cuando lleguen a Tlatlaucan, van a entrar al claustro, van a ver hacia arriba y se van a dar cuenta que hay el corazón de San Agustín en un agua roja. Tlatlaucan quiere decir el lugar donde hay borbollones de agua colorada. Okay. Entonces, ese es un primer ejemplo para la respuesta. El otro ejemplo es, entran al claustro de Yecapixtla, cuando entran caminan del lado derecho y van a ver de la entrada, que es un perfil mudéjar a donde vive el sacerdote en la actualidad, arriba hay la representación del tlatoani, con su vestimenta de tlatoani. Imagínense una imagen de Cacaxtla, está muy perdida, pero allí hay este personaje. ¿Cuál es la influencia? Pues esto es lo que se ha llamado sincretismo, sobreposición, acuerdos, tratos. Están representados en todas partes. Son la mano que edificó, son el pensamiento que trataba también de trascender. Hay entierros en Yecapixtla que encontró un arqueólogo maravilloso que se llama Raúl González, donde se encuentra un entierro del siglo XVI en Yecapixtla, donde a sus pies está la imagen, ni más ni menos, de Hécatl. Okay. Y Hécatl está enterrado como cristiano con su Hécatl a los pies. ¿Qué es lo que aportó la mano indígena o no? Yo creo que todo podemos volar la imaginación y volar con el tema hasta donde queramos. Han estudiado, hay grandes investigadores que se han dedicado a encontrar esta mano. Sin duda en los monasterios está, en las pinturas, en el labrado, no en la técnica constructiva, porque esto sí es algo que se aporta desde Europa, pero todo lo demás está abonado. Por eso en algún momento se llamó arte tequitqui, porque era el tequio, que es un tributo que se daba. Entonces, bueno, se han evolucionado estos pensamientos, pero está abonado por completo y permeado por ese mundo indígena que ya no conocimos. Qué bonito. Sí. ¿Quién se encarga de la conservación de estos monasterios? ¿Las mismas órdenes religiosas o es el INAH? Pues te tengo que decir que nos coadyuvamos en esto. De los 14 monasterios, 2 están bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología, 1 está bajo custodia del Instituto Mexicano del Seguro Social y el resto están en custodia del obispado. Okay. Y ellos viven estos espacios. En todos los monasterios donde hay obispados, excepto Tetela y Hueyapan, vive un sacerdote en la planta alta del claustro. Entonces, esa parte como del mantenimiento son ellos. Pero te voy a decir quiénes son los grandes hacedores del mantenimiento de los monasterios. La gente. Correcto. La sociedad civil, con su devoción y su camino cotidiano de ir al monasterio, la viejita esa que barre la entrada, el señor que baja el santo, ¿no?
Y pues en el INA ahorita estamos restaurando, por ejemplo, al santo patrono San Mateo de Atlatlaucan, que es una imagen maravillosa del siglo XVII, pero es la gente. La gente. En términos de legalidad sería la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y el Instituto Nacional de Antropología, pero la realidad es la gente la que hace este mantenimiento. Correcto. ¿Cuál sería el monasterio más importante y más auténtico en la historia? Híjole, creo que no lo hay. ¿No? Te voy a decir que cada uno es tan importante y excepcional en la población en la que está. Si tú vas a Cuernavaca, la catedral, esa capilla abierta inmensa, habla de lo que pasaba en Cuernavaca. Okay. Si vas a Tochimilco y ves cómo hay la capilla abierta en un segundo lugar y todo el sistema hidráulico, entiendes Tochimilco. En cada lugar el monasterio es el centro de la ciudad. Y eso los hizo también excepcionales porque se edificaron las ciudades en torno a este centro. Entonces no hay uno mejor que el otro. Yo no me atrevería a decir, se me cae así los ojos de felicidad cuando pienso en Atlatlaucan, que es una cosa bellísima, pero entonces me acuerdo de Tlayacapan y así te podría nombrar los 14. Ay, pues Frida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sin duda tenemos que ir a conocerlos, visitarlos, porque vale la pena conocerlos, ¿no? Verlos de cerquita. Sí. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este capítulo de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad. Ha sido una grata conversación con nuestra invitada de hoy, la licenciada Frida Mateos González, restauradora del INA desde 1993, aquí a quien le agradecemos que haya estado con nosotros hablándonos de estos patrimonios. Los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Agradecemos también a Eugenia Solana y a su familia por habernos permitido una vez más utilizar la espléndida biblioteca de su padre, don Fernando Solana. Agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado. Yo soy Ana Karina Álvarez y los invito a la próxima entrega de Patrimonios Mexicanos de la Humanidad.